Hoy celebramos una historia de conexión, cultura y pasión por la comunicación. Bienvenidos al programa especial celebrando los 15 años de UPRA Web Radio. Desde sus inicios, marcando historia con una visión global. Hoy miramos al pasado, celebramos el presente y soñamos el futuro. Esto es UPRA Web Radio. 15 años marcando historia con una visión global. Saludos, hoy nos encontramos desde la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, donde en colaboración con el Departamento de Biología, el Centro de Investigación y Creación y UPRA Web Radio realizamos este podcast especial titulado Entre Residuos y Raíces. Un podcast donde hablaremos un poco acerca de la investigación de estos tres estudiantes que le metieron empeño para estudiar acerca de las bacterias. Así que, ¿cómo se encuentran Gabriela, Brian y José? Eso es correcto, pues nos encontramos muy bien, gracias a Dios. Le agradecemos a ustedes y al CIC por la oportunidad de estar presentes aquí. Pues presentándome, para los que no me conozcan, mi nombre es José Rodríguez y junto a mis compañeros fui parte de esta investigación y ellos también se van a estar presentando. Saludos, mi nombre es Gabriela Morales Reyes y estoy muy agradecida por esta gran oportunidad, pero sobre todo por poder ser parte de este equipo y de trabajar con estas bacterias. Mi nombre es Brian Pagán, estoy muy agradecido por esta oportunidad de que nos brinden este espacio para divulgar lo que hicimos todo este semestre, que trabajamos junto a la profesora Luz Arroyo y trabajamos en bacterias que producen antibióticos para salvar vidas en un futuro. Perfecto. Y bienvenidos aquí nuevamente a este espacio. Así que cuéntenme un poquito cómo surgió esta idea, ¿verdad? De crear. Entiendo que fue a través del curso de biología, ¿verdad? Como dijo la profesora. Así que cuéntenme cómo surgió esta idea de Brian. Pues nos metimos al curso de biología, ¿verdad? Es un curso de investigación. Inicialmente no sabíamos muy bien lo que íbamos a realizar hasta que la profesora nos dio un pequeño background de lo que ella quería realizar en el semestre. Nos hizo buscar información acerca de las bacterias resistentes a antibióticos, que son un problema emergente, ya que como está pasando en muchos hospitales, muchas de las bacterias, muchos de los antibióticos que conocemos hoy en día están siendo ineficaces para atacar a las bacterias que nos afectan en las infecciones y distintas enfermedades. Entonces lo que estábamos buscando era buscar nuevas fuentes de antibióticos, como son los microorganismos, que son ellos los mismos que producen las sustancias para contrarrestar su efecto en el cuerpo humano. Y escogimos 2 lugares en el Caño de Tiburones para explorar. Es importante resaltar que nuestra investigación fue piloto, que ya no tiene una en específico de la cual nos dejemos regir, así que nosotros estamos ya como esto como base para siguientes investigaciones futuras. Perfecto. Y de pronto, ¿por qué decidieron coger el Caño de Tiburones? Pues si puedo contestar yo, mira, tienen 2 zonas que están expuestas a gran estrés ambiental. Una es el vertedero, porque como saben, ahí llegan todos los residuos, que eso nos inspiró a ponerle en el tema entre residuos y raíces, porque residuos es específicamente la zona del vertedero y raíces para la zona de los manglares, que también está expuesta a la salinidad y está bien cerca de la carretera. Y pues básicamente esa fue nuestra hipótesis, como quien dice, que posteriormente se confirmó. Importante mencionar que en el vertedero también nos dejamos llevar por ese lugar extremo que se pueden encontrar materiales pesados, entre otros factores, como también la contaminación, que eso hace que las bacterias se adapten y nos puedan dar mejores resultados. Y al contrario, en el mangle, lo que tenemos es una alta población de bacterias que permiten que entre ellas creen mecanismos para defenderse y competir por nutrientes. Que son 2 factores, son 2 ambientes que se diferencian mucho porque en uno esperábamos encontrar muy poca población de bacterias y por esto que generen para defenderse de otros depredadores, y en el otro teníamos mucha población de bacterias y crearan sustancias que le permitieran competir entre ellas por nutrientes. Perfecto. Y les pregunto, ¿qué fue el mayor reto que obtuvieron en este proceso? Realmente yo pienso que la parte más complicada de esto fue
sacar todas las bacterias posibles, porque como mencionó Gabriela, era un proyecto piloto. No estaban buscando algo en específico, sino que estaban buscando extraer la mayor cantidad de bacterias de colonias que crecieran en los platos de cultivo, en los medios de cultivo, para poder tener un grupo de prospectos con el que probar y ver si alguno de ellos producía antibióticos. Los cogimos 36 prospectos en total, 19 del área del manglar y 17 del área del vertedero, y después los fuimos probando para ver si producían antibióticos o no. Sí, y también uno de los retos en la zona era también la temperatura, cómo estuvo ese día cuando recogimos esas muestras, que eso también son factores y puntos importantes que nosotros estuvimos mencionando a la hora de nuestra investigación, que eso influye también en el proceso y de los resultados. Sí, y otro punto también es como coordinar las horas para poder reunirnos, ya que somos estudiantes también y nuestros horarios difieren un poco, pero con ayuda de la profesora pudimos llegar a un consenso donde los tres pues trabajáramos en grupo, y si no, pues mis compañeros, tengo que darle el agradecimiento porque muchas veces no pude estar y ellos hicieron el trabajo y Fue un nada. trabajo en equipo. Exacto. Eso es muy importante. Y pregunto, ¿por qué, o qué, mejor dicho, ustedes saben, como cuando uno investiga algo, ¿verdad? Uno sabe números, pero a ver cómo formulo la pregunta. O sea, antes, ¿cómo fue ese antes y después de saber de esta investigación de las bacterias? Esos pensares que cambió, o que ustedes dicen ahora que antes como que daban por sentado o no sabían. Realmente yo creo que los compañeros están de acuerdo conmigo. En el campo de la microbiología, en el bachillerato como tal, es bien común que te mencionen un grupo específico de bacterias que son las ESCAPE, ya que es algo que es conocido por la mayor parte de científicos en el planeta y es un problema, como mencioné al principio, de resistencia a antibióticos, que nos puede provocar un problema futuro a nosotros. Incluso hay una predicción que para 2050 las muertes por antibióticos y los antibióticos que conocemos hoy en día van a ser nulos. Entonces, como ya teníamos esta pequeña base, cuando entonces entramos a esta investigación, que nos pusimos a formar parte de una investigación que ayudaba a ese problema, ayudaba a resolver eso, o busca resolver eso, como que de mi parte yo siento que vi solución a problemas que pensaba que no tenía solución en lugares tan cercanos como son el vertedero aquí en Arecibo. Lugares que uno dice, aquí no hay nada, pero sí hay capacidad de producir un nuevo antibiótico que nos proteja a nosotros en un futuro de algún tipo de infección de bacterias. También estas bacterias son importantes porque vemos que están dentro de nuestro alrededor y que pueden tener ese potencial para ayudarnos en un futuro, como mi compañero mencionó, que estamos ya entrando más adelante en una crisis donde hay posibilidades que los antibióticos ya no funcionen, así que qué bueno que podamos ir explorando estos campos donde las bacterias mismas puedan ser las productoras de estos antibióticos para nuestro beneficio. Y pequeño inciso, mi compañero ahorita mencionó sobre las bacterias escape. Sí, tal vez ustedes que se me pueda explicar eso porque me quedé como caí. Pues mira, tal vez ustedes no tengan el conocimiento porque o no son del área de microbiología o no han escuchado. Nosotros sí, porque estamos bastante expuestos a esa información. Pero haciendo una pequeña comparación, las bacterias escape son como Superman. Son esas bacterias que son bien fuertes, que no se sabe qué hacer con ellas. Pero si ustedes han visto las películas, Superman tiene su kriptonita. Y entonces nosotros estamos buscando esa kriptonita, que es el antibiótico. Y en el vertedero, hasta ahora encontramos unos resultados óptimos que esperamos se puedan seguir trabajando a futuro. Y quién sabe, conseguimos la kriptonita de esas bacterias. Posiblemente. Y les pregunto, ¿investigarían en otros cuerpos de agua adicionales al caño tiburones? ¿O han investigado? Realmente nosotros no estuvimos trabajando con el agua en particular, estuvimos trabajando con las bacterias asociadas al suelo como tal. Aunque ambas se encontraban en zonas bien cercanas al agua, el otro grupo de investigación de la profesora Luz Arroyo, estuvieron investigando las bacterias asociadas a las salinas en Cabo Rojo. Que es una buena también manera de ver que si hay producción de antibióticos en esos lugares que son un poco más extremos en cuestión de los niveles de sal al que están expuestas las bacterias.
Y les pregunto, ¿qué me pueden decir ¿verdad? acerca de la contaminación que estamos viviendo diariamente aquí en nuestro país, Puerto Rico? Acerca del vertedero y lo que han investigado con las bacterias. Claro, nosotros nos enfocamos más bien en los contaminantes como tal del suelo, porque nuestro campo es la microbiología, pero hay estudios recientes, incluso de los profesores aquí mismo en UPRA, que mencionan que el suelo cercano al área del vertedero está contaminado con metales pesados, incluso los lixiviados que salen del vertedero traen otros componentes adicionales a los metales pesados que pueden ser tóxicos para la microbiota del suelo, o sea, los microorganismos asociados al suelo. Incluso el profesor Albelo estudia bacterias resistentes a metales pesados asociados a plantas del caño de tiburones, por esto mismo, porque sabemos que en ese suelo está contaminado ahí, a un lugar extremo, y si hay bacterias resistentes a ello, es algo bonito de marcar cómo los microorganismos se adaptan, que esta misma adaptación es la que nos lleva a la resistencia de los antibióticos. Porque aunque las bacterias inicialmente no resistan antibióticos y mueran con antibióticos, se van adaptando y creando mecanismos para que estos antibióticos que ya existen, que es lo que está pasando, se vuelvan ineficientes. Crean mecanismos para inhibir que el antibiótico entre o que el antibiótico haga efecto por encima. Y el problema de esto es que las bacterias se pueden compartir información entre ellas. Genéticamente ellas pueden transferirse los genes que le permiten protegerse de estos antibióticos. Y es un problema con la ESCAPE, por ejemplo, porque son bacterias que ya sabemos que son resistentes y si ellas siguen regando estos genes que puedan hacer a otras bacterias resistentes, no solo van a ser el problema de esas 6, porque son 6 bacterias inicialmente, ¿verdad? La más asociada a la resistencia a antibióticos, lo cual es un problema para un futuro. Y cuéntenme, ¿cómo fue esta experiencia desde su perspectiva como estudiante, no como investigadores? Diría que es retante realmente, porque, ¿verdad? La investigación es algo que toma mucho tiempo. Y como mencionó, nosotros somos estudiantes regulares, que estudiamos a tiempo completo aquí en la universidad, tenemos clases, incluso él es deportista. Y el manejo del tiempo es bien complicado cuando uno tiene tantas cosas, los exámenes se te acumulan, pero también tienes bacterias que si no trabajas hoy se van a dañar, tienes que hacer procedimientos para mañana porque en el fin de semana no lo puedes hacer. Un poquito complicado en cuestión al manejo del tiempo. Pero después del final, que uno ve los frutos y uno dice, todo vale la pena. Sí, yo pienso que el mayor de los retos fue, como mencionó José al principio, es cuadrar los horarios y no solo eso, sino también cumplir con las demás responsabilidades que tenemos como estudiantes. Importante mencionar que no solamente tenemos una vida universitaria, también tenemos una vida personal donde podamos hacer ese balance. Así que ese fue el mayor de los retos, hacer un balance no solamente tanto en la universidad, sino en nuestra vida personal y que pudiéramos correr con todas las bases y que este proyecto saliera a la luz, pero sobre todo y dando gracias a Dios con éxito. Ya ellos lo dijeron todo prácticamente. Algo poquito. Pues sí, como Brian mencionó, también ser estudiante atleta es un poquito retante saber que las tardes muchas veces tenía que salir antes del laboratorio para rendir en mis prácticas. Los horarios, por lo menos la profesora Luz Arroyo consiguió que los jueves pudiéramos reunirnos todos en un espacio de 3 a 5. Lamentablemente no podía estar hasta las 5 de la tarde porque tengo clase a las 4, pero esa hora que podía estar con ellos, pues dialogaba y ellos me ponían al tanto después, que más que nada debo dar las gracias a ellos dos porque fueron los que me ayudaron. Sin ellos no sería posible. Qué bueno. De pronto, ¿volverían a investigar este mismo tema o otro tema relacionado? Realmente esta investigación, como mencionó Gabriela, es un programa piloto que no se puede quedar aquí. La profesora lo va a seguir, sea con nuestra ayuda o sea con otros estudiantes. Estas bacterias que se lograron recuperar del caño de tiburones, en general de las dos áreas, se van a estar trabajando porque hubo varias de ellas que presentaron a los de inhibición, entiéndase a los de inhibición como lo que esperábamos. El positivo para producción de antibióticos. Ellas presentaban algún tipo de sustancia que producían que inhibía el crecimiento de las bacterias con las que las retamos. Pero estas bacterias entonces se van a estar probando, se va a ver qué tipo de bacterias son, identificación, se va a secuenciar el ADN para saber qué especie es la que estamos trabajando
y buscar para ver si estos antibióticos que nosotros estamos viendo en el laboratorio son antibióticos que ya existen o son antibióticos novedosos. También se va a estar trabajando en ver si en el genoma de ellas presenta algún tipo de gen de resistencia a antibióticos, porque no es solo ver si nos están ayudando, es ver si en algún momento se pueden volver un problema, porque como bien les decía ahorita, las bacterias se pueden compartir esa información y hacerse resistentes. Si nosotros encontramos alguna bacteria que sea resistente, que antes no se haya registrado, pues sería algo bueno de marcar y de mencionar. Sí, también es importante resaltar que les estaremos haciendo unas pruebas bioquímicas donde también nos podrán ayudar con la identificación de las bacterias. Pues resumiendo, el genoma viene siendo como su ADN. Es como lo que la distingue a la bacteria. Más o menos, ¿cuándo se tarda ese proceso de investigación de los biomas? Es un proceso bastante largo. Este semestre nosotros queríamos hacer muchas más cosas, pero contando en que los semestres son bastante cortos cuando se habla de investigación, este semestre lo que pudimos trabajar es en el aislamiento y en una prueba inicial para ver si ellas lo producían una adinición, producían algún tipo de sustancia que inhibiera el crecimiento. Pero la parte de analizar el antibiótico que están produciendo es un poquito más compleja, porque hay que buscar las condiciones específicas donde esa bacteria produce más y ver de qué manera podemos extraer ese antibiótico para analizar. Que también analizar eso es algo costoso porque aquí no contamos tampoco con la maquinaria, la tecnología para analizarlo, había que enviarlo a otras universidades para analizarlo. Incluso el análisis del ADN de las bacterias, que es lo que mencionábamos ahorita, para ver si tenía genes de resistencia a ADN, de resistencia a antibióticos, algo que podemos hacer aquí. Podemos hacer una parte inicial que es separar el ADN, tenerlo en potecitos y después enviarlo a Estados Unidos para ser analizado. Aquí en la universidad no contamos con esa maquinaria para realizarlo, que es algo bastante costoso y un poco tardado. Ustedes empezaron esta investigación desde enero, desde este semestre. Sí. Y ahora, ¿verdad? ¿Qué me cuentan, verdad? ¿Qué quieren aportar del tema que investigaron o que les llamó la atención en el transcurso de la investigación? Pues inicialmente no teníamos ningún tipo de hipótesis como tal, una hipótesis planteada, porque como mencionamos de ahorita, en un programa piloto lo que queríamos era buscar bacterias que producieran antibióticos. Pero siempre hubo como que esta pregunta en cuál de los dos lugares que escogimos iba a haber mayor producción de antibióticos de parte de las bacterias, o sea, mayores prospectos que producieran antibióticos. Cuando fuimos trabajando, separamos 36 bacterias en total de los dos lugares, 19 de ellas fueron del área del mangle y 17 fueron del área del vertedero, que ya nos va dejando una idea de que en el mangle sí hay una mayor cantidad de bacterias que en el vertedero. Incluso en los platos se veía un mayor crecimiento de bacterias. Sin embargo, cuando fuimos a lo último del semestre, cuando trabajamos retándolas con las bacterias para ver si había algún tipo de producción de antibióticos, notamos que 12 de ambos lugares, 12 del vertedero y 12 del manglar, presentaron a los de inicio. Y comparando con los números iniciales que teníamos, podemos determinar que a pesar de que en el vertedero hay menor cantidad de bacterias, de la menor cantidad hay mayor productores de antibióticos en comparación con el manglar. Lo asumimos como mencionamos al principio, por esta zona que vive en constante estrés, puede provocar que estas bacterias se vean en la necesidad de adaptarse y generar algún tipo de mecanismo para defenderse. Y esos mecanismos pueden ser los antibióticos que en algún futuro nosotros estaremos descubriendo. Sí, quería añadir a esto y que concuerdo con mi compañero Brian, es que en mi caso particular me llamó mucho la atención porque en un futuro me gustaría seguir y continuar mis estudios graduados en el área de la farmacia, así que me pareció ideal esta investigación y esta propuesta para poder seguir aportando no solamente a la universidad, sino también a todo un mundo donde podamos proveer herramientas y sobre todo medicamentos, en este caso los antibióticos, para salvar vidas. Básicamente lo que esperábamos resultó. Resumiendo lo de nosotros tres, teníamos el área del vertedero, un área donde tal vez no muchas sobreviven, por esas que sobreviven pues tienen que adaptarse y ser fuertes para lograrlo. Tenemos el área del manglar, donde hay mayor diversidad, dado que el agua tiene mucha cantidad de microorganismos,
pero ellas mismas compiten entre sí para que sobreviva la más apta. Ese fue nuestro resultado. Gabriela dijo que le interesa el área de la farmacia, a mí también me interesa el área de la medicina, así que yo espero que en un futuro tú crees los antibióticos y yo dárselo a los pacientes. ¿Y en qué te interesa a ti? Realmente a mí me interesa un PhD en el área de biología molecular, que sería analizar lo que vamos a analizar el próximo semestre. Ok. Él es el investigador, como bueno. quien dice de nosotros. Él analiza. Gabriela es el próximo paso. Pues, Y yo se lo doy a los pacientes. Exactamente. Lo analizamos, Gabriel lo crea. Exacto. Es un equipo completo. Sí, sí. Espero que van a seguir trabajando juntos. Y para ir combinando, ¿verdad? Si pueden decir un mensaje, ¿verdad? Que quieran como que compartir acerca de su investigación y que quieran como que concientizar a los estudiantes de UCA y de la audiencia en general. Eso es un buen punto porque, como mencionamos, el problema por el que estamos trabajando es la resistencia a antibióticos. Y esto se debe al mal uso de ellos. Hay veces que cuando uno le da antibióticos, te recetan antibióticos para tu casa, tú te tomas hasta que te sientes bien, te tomas 5 pastillas hasta que te sientes bien y te los dejas de tomar. Esto lo que crea es que esos microorganismos que viven en tu sistema puedan generar una resistencia a ellos porque no los mataste por completo. El antibiótico no hizo el trabajo por completo. El mal uso de estos, como también comprar antibióticos sin receta o buscar de los que ya uno tiene en casa y tomárselos uno sin una receta médica, aporta al problema de la resistencia a antibióticos. Es importante saber que los antibióticos los receta un médico porque un médico tiene el conocimiento para hacerlo. No es algo que uno pueda hacer y decir, no, yo me puedo tomar el antibiótico porque lo tengo aquí y eso no hace nada. El problema de esto es que no es un problema que te afecta a ti directamente, pero en un futuro quizás sí, quizás sea algún familiar el que tenga una infección que no pueda ser tratada por antibióticos porque ya esas bacterias son fuertes, no puede, ningún antibiótico de los que tenemos son capaces de afectar. Y realmente el uso adecuado de los antibióticos es muy importante para evitar este tipo de situaciones. Sí, importante seguir resaltando el buen uso de los medicamentos, en este caso de los antibióticos, para prevenir, porque eso nos ayuda en un futuro poder seguir generando más, pero que estos puedan ayudar a nuestro sistema y no andar así. Importante también llevar una vida balanceada donde podamos hacer el equilibrio y podamos hacer un buen manejo de nuestra salud para evitar todo esto, ¿verdad? El consumo de tanto medicamento. Y adicional, nosotros en la investigación estamos presentando una solución, pero fuera del entorno en el que estamos trabajando también existe una problemática bien grande con el área del vertedero, porque eso se demostró que del vertedero pues migran los compuestos y pueden llegar hasta la zona del mar, y quién quita que puede llegar a los ríos, y eso distribuyen el agua, y el agua que nosotros tal vez ingerimos, que nos bañamos con ella, pues hay que entender que está contaminado, que puede estar contaminada, que esa es la importancia de no contaminar también mucho el ambiente, intentar reducir los desechos para que, como quien dice, nos afecte indirectamente, que no nos afecte y también que con una pequeña diferencia estamos mejorando tanto al mundo como nuestra salud. Y añadir un poco a lo que Gabriela dijo, es importante uno cuidarse, llevar una alimentación adecuada, hacer uso adecuado de los medicamentos para que podamos tener un estilo de vida óptimo y una calidad de vida como debe ser. Perfecto. ¿Algo más que quieran compartir? ¿Estamos bien? Pues nada, muchas gracias por haber dicho presente y haber estado aquí para compartiendo un poquito de su investigación, ¿verdad? Es un honor, ¿verdad?, haber sido partícipes de esta aventura de Entre Residuos y Raíces. Un podcast de investigación que ayuda a concientizar acerca de las bacterias. Así que nada, muchas gracias amigos televidentes, y esto sería todo por el podcast de Residuos y Resistencia. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de memorias, voces y grandes momentos. UPRA Web Radio celebra 15 años al aire, y esto apenas comienza. Con una visión global y el corazón en cada transmisión, UPRA Web Radio marca la historia con una visión global.